He aquí el Cordero de Dios. Navidad. Ya estamos en la segunda semana de cómo poder vivir la Navidad. Si te ayuda esta reflexión, te invito a seguirla. Navidad. En Navidad, el niño Dios ha nacido en Belén. Y como niño, creció y creció. Y quiere nacer en nosotros también. Nos llama. Todo hombre y toda mujer tiene una vocación, un llamado. Y cada persona, cada ser tiene una función, una tarea que cumplir en este mundo. ¿Cuál? Comprender esta vocación, que equivale a descubrir el proyecto que Dios tiene acerca de sus criaturas y de todo hombre y de toda mujer. Todos debemos descubrir eso. ¿Hasta Jesús tiene una vocación? Sí, Jesús tiene también una vocación. ¿Cuál? Regresar de la tierra de la esclavitud, recorrer las etapas del éxodo, superar las tentaciones y alcanzar con todo el pueblo la libertad. Su sacrificio ha liberado al hombre del pecado y de la muerte. Y en concreto para nosotros los cristianos, ¿cuál es entonces nuestra vocación? Bueno, Dios nos ha llamado a una vocación santa. ¿A través de qué? Del Evangelio que predicamos. Y nos llama para compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Para compartir la gloria de Cristo el Señor. ¿Y cómo podremos alcanzar la meta? Los caminos que conducen a esta meta son diferentes para cada uno de nosotros. Existe el camino para quien está casado o soltero. Está el camino de los sanos. Está el camino de los enfermos. Está el camino de los viudos, de los separados, de los novios, de los solteros. Aquí lo que importa es escuchar y descubrir dónde Dios quiere conducir a cada uno y caminar de manera que nos mostremos dignos de la vocación que hemos recibido, dice San Pablo. Bueno, pues hoy nos habla San Juan en su Evangelio y nos dice, dedico un espacio muy amplio al Bautista y lo hago en una perspectiva original. Lo presento más que como precursor, lo presento como un enviado por Dios a dar testimonio de la luz, a ser testigo de la luz. Su manera de vivir y de predicar suscitaron muchos interrogantes, expectativas y esperanzas en el pueblo, e incluso circulaba la voz de que él podría ser el Mesías. Por lo tanto, una delegación de sacerdotes y levitas van más allá del Jordán para interrogarlo, con el fin de aclarar su identidad y su quehacer. Fíjate bien, que aunque hablo del Bautista aquí en mi Evangelio, el protagonista en este día es Jesús. El Bautista, al verlo venir hacia él, exclama, «He ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y las cosas sucedieron más o menos así, terminando mi Evangelio como sigue. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, «¿Quién eres tú?». Y él confesó, y no negó, pero confesó, «Yo no soy el Mesías». ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. ¿Entonces quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, «Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, «Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?»
Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Cordero de Dios es una afirmación densa de significados y recuerdos bíblicos. El Bautista intuyó la identidad de Jesús, desconocida por muchos todavía. ¿Cómo llegó Juan a descubrirla? ¿Y por qué la define con una imagen tan singular? Podría haber hablado de rey, de profeta, no. Le dice que es el Cordero. La expresión Cordero de Dios señala el punto de llegada de su largo y fatigoso camino espiritual. Ha comenzado desde la total ignorancia. Lo repitió 2 veces, dijo: yo no lo conozco. A él me refería cuando yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Según la mentalidad del Bautista, ninguna expresión resumía su descubrimiento sobre la identidad de Jesús mejor que la de Cordero de Dios. Educado probablemente entre los monjes esenios del Qumrán, había asimilado la espiritualidad de su pueblo, conocía la historia y estaba familiarizado con las Escrituras. Era un israelita piadoso. Sabía que sus oyentes, al oír citar al Cordero, habrían intuido inmediatamente la alusión al Cordero Pascual, cuya sangre puesta sobre los dinteles de las casas de Egipto había librado a sus padres de la masacre del ángel exterminador. El Bautista ha intuido el destino de Jesús. Un día sería inmolado como cordero y su sangre habría quitado a las fuerzas del mal la capacidad de hacer daño. Notando que Jesús había sido condenado al mediodía de la vigilia de Pascua, San Juan Evangelista ha querido señalar ciertamente este gran significado. Y precisamente en la misma hora en el templo, los sacerdotes comenzaban a inmolar los corderos cuando Jesús fue inmolado. El Bautista tiene presente las profecías contenidas en el libro de Isaías y no puede menos de percibir la alusión al fin ignominioso del siervo del Señor, del que hemos oído hablar también hoy en la primera lectura.
En este texto, la imagen del Cordero es asociada a la destrucción del pecado. Jesús tomará sobre sí todas las debilidades, todas las miserias, toda la iniquidad de los hombres, y con su mansedumbre y con el don de su vida, las aniquilará completamente. No eliminará el mal concediendo una especie de amnistía, una sanación, un perdón. No. Lo vencerá completamente, introduciendo en el mundo un dinamismo nuevo, una fuerza irresistible, su propio espíritu. El Bautista tiene en mente una tercera resonancia bíblica. El Cordero se asocia también al sacrificio de Abraham. Ahí tienes la imagen, ya te acuerdas. Pues esa vocación de Isaac es mientras caminaba junto a su padre hacia el monte Moria, le preguntó al papá: «He aquí el fuego y la leña, papá, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham responde: «Dios mismo proveerá el cordero». He aquí el Cordero de Dios, es Jesús, dado por Dios al mundo para que sea sacrificado en sustitución del hombre pecador, merecedor del castigo. Como Isaac, Jesús es ahora el Hijo único, el bien amado, aquel que lleva la leña dirigiéndose al lugar del sacrificio. También los detalles del libro de la Génesis son también conocidos por el Bautista y los aplica a Jesús sin más. A él se adaptan también todos los detalles que los rabinos, los maestros añadían sobre Isaac, que decían: se había ofrecido espontáneamente, en vez de huir, se había entregado al Padre para ser amarrado sobre el altar. También Jesús ha dado libremente su vida por amor. Y sigue San Juan Evangelista. El Bautista había tenido presente todas estas alusiones bíblicas. Quizás no, pero ciertamente yo sí las tengo. El Bautista reconoce como Hijo de Dios aquel sobre el que ha visto descender y posarse el Espíritu. Y el Bautista introduce un detalle muy significativo. El Espíritu es visto no solo descender sobre Jesús, sino permanecer en Jesús. Eso es interesante. En el Antiguo Testamento se habla a menudo del Espíritu de Dios que toma posesión de hombres. Les da fuerza, determinación, coraje, hasta hacerlos irresistibles. Se habla que ha bajado sobre los profetas que son habilitados para hablar en nombre de Dios. Pero la característica de este espíritu es ser provisorio. Permanece en estas personas privilegiadas hasta que han llevado a término su misión. Una vez que su misión termina, pues regresan esas personas a la normalidad. Desaparece su habilidad, inteligencia, sabiduría, fuerza superior. En Jesús, por el contrario, el Espíritu permanece de modo duradero, estable. Y la estabilidad en la Biblia es atribuida solamente a Dios. Solo Dios es el viviente que permanece para siempre. Solo su palabra permanece para siempre. A través de Jesús, el Espíritu ha entrado en el mundo. Ninguna fuerza adversaria lo podrá jamás expulsar o vencer, y desde él será difundido sobre cada persona.
unidos íntimamente a Cristo como los sarmientos a una vid vigorosa y llena de savia, los creyentes producirán frutos abundantes, morarán en Dios y Dios en ellos. Y esto es precisamente el bautismo en el Espíritu Santo que Juan el Bautista anunció. Recibirán la estabilidad del bien que es propio de Dios, porque mientras el mundo pasa por su codicia, aquí nace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este pasaje les transmito un mensaje de esperanza y alegría que a través del Bautista quiero anunciar a todos mis discípulos desde el inicio de mi evangelio. Y estas cosas las escribo para que la alegría de ustedes sea perfecta. Sin más, que el poder del mal en el mundo es evidente, donde quiera, en cualquier parte lo vemos. Pero lo que les espera a todos los cristianos es la comunión de vida con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mensaje de alegría que hoy nos transmite San Juan Evangelista a través de Juan Bautista es precisamente la vocación a la que somos llamados. Somos llamados a participar de la gloria del Hijo único de Dios. Oye, esto tiene que llenarnos de alegría. Y precisamente en la Navidad se nos ha dado esta gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, para un día, si estamos atentos y respondemos a esta vocación, disfrutaremos de la gloria que el Cordero de Dios, que Dios mismo nos ha conquistado con su entrega absoluta. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en este caminar para vivir la Navidad, caminemos juntos. Juntos haremos más efectiva la creación del reino. Bueno, pues hasta la próxima.